Gracias, Julio. Buenos días. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con el método del árbol. Vamos a ver otro ejemplo del método del árbol que habíamos trabajado el día el último día de clases, que fue el día jueves. Vamos a empezar con el paso. Tengo esta expresión regular que tengo del lado derecho, ¿verdad? Esta que estoy aquí enmarcando. A o B, C, con O, C, D, una cerradura positiva concatenado con H o K. El primer paso es extender la gramática, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a revisar eh, qué casos cumplen o qué casos no cumplen. En este caso, pues primero que nada, tengo que tener en cuenta que no tengo cerradura positiva en, en el método del árbol. Entonces, de ahí tengo que partir y saber de que yo tengo que transformar o realizar transformaciones equivalentes según el álgebra que vimos de las expresiones regulares y poder definirlo en términos de nomenclatura o términos de operaciones que sí son válidas para el método del árbol. En este caso, pues, eh, yo tengo entendido de que tengo que hacerlo en términos de cerrador Kleene. Entonces tengo un A o BC o CD. Y esto lo voy a tener dos veces. ¿Por qué? Porque recordemos que la cerradura positiva me, me asegura que venga una incidencia, como mínimo. Entonces es esta incidencia que estoy colocando acá. Esto ya es álgebra de expresiones regulares, el cual define esta cuestión. A o BC o CD, ¿verdad? Y este último es el que contiene la cerradura de Kleene, concatenado con el último que ya es H o K, ¿verdad? Ese ya únicamente pasa directo. Y esta es nuestra expresión regular ya sin ningún término que no podamos que no podamos trabajar con el método del árbol. Únicamente le agregamos lo que decía nuestro paso número 1, que es extender la expresión regular, ¿verdad? En este caso la extensión no es más que un numeral que se va a convertir como un carácter más dentro de la expresión regular, ¿verdad? Entonces tengo esto, ¿verdad? Y aquí está mi extensión. Entonces ya doy por terminado y concluido mi, mi paso número 1. Vamos con el paso número 2, que es la construcción del árbol. Paso número 1 ya lo he concluido. Vamos con el paso número 2, que es la extensión que es la construcción del árbol. Entonces, pues el árbol se construye como se construye un árbol de expresiones, ¿verdad? Entonces vamos a construir ese árbol tal y como se hace un árbol de expresiones. Esperemos que alcance aquí este pizarrón. Voy a empezar de abajo. Y primero que nada tengo un OR. Recordemos, voy a empezar a construirlo de izquierda a derecha. Y vamos a ir viendo ahí desglosando cómo debe de ser nuestro árbol de expresiones. A. Y este OR, si se dan cuenta,
lo voy a asociar perdón, con este OR. No voy a hacer los tres, sino que voy a hacer primero, pues este primero, estos dos primero. Aquí tengo una concatenación. Y esta concatenación es de BC. Entonces sigo construyendo. B y C. ¿Sí? Este OR lo voy a asociar con este OR de arriba, con este siguiente OR, para hacer el tercer OR. Y eso a su vez es una concatenación. ¿De qué? De un C con una D. CD. Bien, ya tengo concluido esta primera parte. Luego viene una concatenación. ¿Con quién viene concatenado? ¿Alguien me puede decir? Este OR o este múltiple OR, ¿con quién va concatenado? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Con quién va concatenado? Este múltiple OR o este OR que tenemos acá, este triple OR, ¿con quién va concatenado? Porque va concatenado, pero ¿con quién? Correcto, José, con la cerradura. Entonces, mucho ojo. Quiero que tengamos mucho ojo. No estamos concatenando con el OR. Estamos concatenando con la cerradura. Y ya la cerradura, dentro de esta cerradura ya existe un OR. Pero estamos concatenando con la cerradura. Entonces vamos a concatenar. Bueno, esta es una concatenación. Una concatenación. Y está concatenado con una cerradura. Tal como dice ahí José, correcto, es una cerradura. Y esta cerradura sí contiene este OR, ¿verdad? Aquí tiene OR, voy a hacerlo pequeño. Y el OR es exactamente el mismo que vemos dibujado acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que esta es la cerradura clean, y la cerradura positiva, la cual me indica que primero tengo una incidencia y luego ya viene clean, ¿verdad? Luego ya viene clean y entonces ya podemos trabajar con esta cerradura, con las cero o infinitas incidencias. Pero el primer árbol, ¿verdad? O la primera concatenación, es el que me indica la primera incidencia, la incidencia que venga una sola vez. Bueno, entonces procedemos a dibujar este árbol, este OR. Bueno, en este OR pues viene igual al árbol que está al lado, ¿verdad? No es un árbol diferente, es el mismo. Entonces no me voy a centrar tanto porque eso ya lo realizamos. ¿Saben qué? Voy a hacer una alteración a la expresión regular. Ahorita estaba pensando en algo y creo que es importante que lo veamos. ¿Cómo se comporta esta expresión regular? ¿Alguien me puede decir esta alteración, este h
Signo de interrogación, ¿qué es lo que debo de colocar? ¿Cómo lo puedo representar este signo de interrogación? Vamos a ver, dice, Folkin dice con epsilon o h, Gabriel dice h o epsilon, correcto, ¿verdad? Es la cero o una incidencia. Entonces, pues acá lo que toca es realizar una similitud con epsilon, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿por qué? Porque no existe una inducción o no existe una similitud con el método del árbol con el signo de interrogación. Entonces hay que pues hacer su homólogo. En este caso es H o epsilon. No me salió este epsilon. H o epsilon. O epsilon H, no importa. Cualquiera de las dos da lo mismo. H o epsilon. Y concatenado con siempre. Esto va siempre. El numeral. Esto va siempre. Bien. Y ahorita este punto. Este es el árbol de la cerradura positiva. ¿Sí? Este es mi árbol de cerradura positiva. Ahora vamos a ver, vamos a seguir construyendo y vamos a construir esta concatenación. Y yo sé que viene concatenado con un OR, ¿verdad? Viene concatenado con un OR. Y bueno, el OR pues tiene, por un lado tiene H y por el otro lado tiene epsilon. Mucho ojo. El hecho de que el epsilon no sea, no sea o no tengamos en el AFD, no tengamos transiciones con epsilon, no quiere decir que no lo tengamos que representar en el árbol, ¿sí? En el árbol sí tiene que ir epsilon. ¿En qué casos va a ir epsilon? Cuando tengamos pues, casos así como la cerradura positiva, la cerradura, el signo de interrogación, perdón, 1 o 0 incidencias. Recordemos, construir una expresión regular con epsilon, eso sí está mal. No es que no funcione, sino que recordemos, eso no va a permitir o eso no nos indica que esté bien construido. Son buenas prácticas de las construcciones de las expresiones regulares, que no metamos el epsilon. Bien, he dicho eso, pues ya vamos, hice paréntesis que ya hemos realizado varias veces. Eh, pues viene la última concatenación, que es la de el numeral, ¿verdad? Este. Y damos acá por concluido nuestra construcción de árbol. Entonces, pues podemos decir que ya tenemos el árbol construido. Bien, entonces, ahora toca el siguiente paso, que es etiquetar nuestras hojas. Recordemos que para la etiqueta de hojas ya tenemos la ley, ¿verdad? Yo les acabo de subir la presentación del día jueves para que el que quiera ahí ver las leyes o las reglas de etiqueta y anulabilidad y todas esas cuestiones los pueda consultar, ¿verdad? Ya están en el sitio. Eh, bueno, entonces empecemos a calcular, bueno, a etiquetar, perdón, las anulabilidades, las hojas, ¿verdad? Primero van a ser hojas. Bien, entonces recordemos eh, que voy a etiquetar únicamente las hojas, ¿verdad? Únicamente las hojas. Bueno, entonces digo, este le toca a 1,
No, este no es un. Eh, este le toca 1, este le toca 2, este le toca 3, este le toca 4, este le toca 5, este le toca 6, este le toca 7, este le toca 8, este le toca 9, 10, 11. Y ahora pregunta, ¿etiqueto a epsilon o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Etiqueto a epsilon o no lo etiqueto? No, no dice Folkin que no. Vamos a ver a alguien más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Etiqueto a epsilon o no lo etiqueto? Jorge Luis dice que no. Gabriel dice que no. Ahora la pregunta, ¿por qué no etiqueto a epsilon? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no hay que etiquetarlo? Sí, yo sé. La respuesta es no. No se etiqueta a epsilon. ¿Pero por qué no? ¿Alguien ahí me puede decir? No es una hoja válida. Sí es una hoja válida. ¿Por qué? Porque a la larga está aquí. Si no fuera válida, no lo graficaría. Es más, esta hoja tiene anulabilidad. Correcto, Gabriel. El AFD, perdón, no acepta epsilon. Esa es la respuesta. Porque al momento de que yo lo voy a etiquetar, estoy diciendo que voy a tener una transición muy posiblemente con epsilon. Y recordemos, el principio de la FD es que no tiene transiciones con epsilon. Y esa es la razón. Ahora bien, pregunto, ¿por qué tengo que etiquetar el numeral? Ahí me puede decir alguien por qué sí tengo que etiquetar el numeral. ¿Por qué creen que tengo que etiquetar el numeral? Puede no venir. No. ¿Por qué tengo que etiquetar el numeral si el numeral no es, en sí, en realidad el numeral no es parte de mi expresión regular? ¿Por qué lo etiqueto? Correcto, Selvin tiene la respuesta. Porque es igual sender, porque es el fin de la cadena. Y el que tenga el conjunto resultante, que tenga numeral en sus elementos, va a ser el estado de aceptación. Y recordemos, numeral, no voy a tener ninguna transición. Si se dan cuenta, el numeral ya es el fin, mientras que epsilon no está dentro del fin. Entonces aquí muy posiblemente me va a tirar una transición con epsilon. Y eso está malo. Bueno, ahí, numeral estaba hablando ahí, Jorge. Entonces sí, el numeral es el que sí tiene que ir etiquetado. ¿Por qué? Porque me indica el fin de la cadena. Entonces, o la aceptación, ¿verdad? Entonces en este caso es número 12. Bien, ya di por terminado, ya di por concluido la etiqueta de hojas. Ahora viene el cálculo de anulabilidades, ¿verdad? Entonces voy a empezar a calcular las anulabilidades. Bien, la anulabilidad de una hoja, ¿alguien me la puede decir? ¿Alguien me puede decir cuál es la anulabilidad de una hoja?
Falso. Dice Jorge Luis. ¿Alguien más tiene ahí alguna anulabilidad de una hoja? Correcto. Sender tiene la respuesta. La anulabilidad de una hoja depende. Depende porque tenemos dos tipos de hoja. Hoja epsilon y hoja cuando no es epsilon, ¿verdad? Entonces, no sé, una hoja cuando es un símbolo y una hoja cuando es un epsilon. Y ahí sí depende. Depende de la anulabilidad, ¿verdad? Sender dice solo si es epsilon, correcto. O sea, depende de qué tenga yo, ahí sí será la hoja. Entonces, ¿cuál es la respuesta a mi pregunta? ¿Cuál es la anulabilidad de una hoja? Depende. Depende si es hoja enumerada u hoja epsilon. Ahora bien, replanteo la pregunta. ¿Cuál es la anulabilidad de una hoja enumerada? Esa sí está en la regla. ¿Cuál es la anulabilidad de una hoja enumerada? Ahí están, eso lo subí yo en las reglas en el sitio de la wedding. Diapositiva número 3. Folking, falso, correcto. Ahí es lo que decía Jorge Luis. La anulabilidad de una hoja enumerada es falso. Entonces, pues bueno, le voy colocando falso a todas las enumeradas. Falso, aquí, ay, aquí ya no cae, falso. Este es un falso. Falso. Aquí hay otro falso. Falso. Y así sucesivamente con todas las hojas enumeradas. ¿Verdad? Les voy colocando falso. ¿Por qué? Porque es su anulabilidad que por regla o por ley le pertenece. Falso. 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 Ahora bien, epsilon. Epsilon no está, esta hoja no está enumerada. Entonces, ¿qué anulabilidad le corresponde? ¿Alguien ahí me puede decir? ¿Qué anulabilidad? Verdadero, correcto. Verdadero. Falso. ¿Verdad? Entonces, la respuesta a la pregunta que hice, ¿qué anulabilidad cuál es la anulabilidad de una hoja? Depende si está enumerada o no. Si está enumerada, es falso. Si no está enumerada, automáticamente puedo decir que es epsilon y es verdadero, ¿verdad? Ya terminé de calcular las anulabilidades de las hojas. Ahora tengo que calcular las anulabilidades de los nodos padre. Ahora bien, vamos a calcularlas. Vamos con este. Primero con el más profundo, que es esta concatenación. ¿Qué compuerta o qué operación lógica corresponde a la concatenación? ¿Alguien me puede decir? Correcto, es el AND. Y aquí tengo, bueno, para calcular su anulabilidad tengo que decir anulabilidad de su hijo izquierdo and anulabilidad de su hijo derecho. Entonces es falso y falso. ¿Cuánto es eso? Según la tabla de verdad, falso y falso, ¿qué me da? Correcto, falso. Ahora bien, viene el OR. Este es un OR, obviamente es casi que eh, pasa directo, va el OR, representa el OR, va. Falso o falso, esto también es falso, ¿verdad? Y vamos a ir construyendo. Vamos otra vez a este hijo derecho, que es la concatenación. Falso y falso es falso, ¿verdad? Según las compuertas del AND.
Ahora tengo falso o falso para este OR que está aquí, que es... ahora no señalé. Para este OR que está aquí subrayando. Para este OR, ¿verdad? Es un falso o falso. Es falso. Ahora seguimos con el árbol derecho. Pues aquí tenemos que caer hasta lo más profundo, que es este árbol que está acá, ¿verdad? Este es lo más profundo. Por si ustedes se preguntan, este árbol se recorre en orden, ¿verdad? Según las estructuras de datos, pues este es el recorrido en orden, ¿verdad? Del árbol. Falso. Y falso, porque este es un y. Falso y falso. Es falso, ¿verdad? Vamos con este OR. Falso o falso. Es falso, porque pues, ambos son falsos, ¿verdad? Vamos con este AND. Otra vez. Tengo este falso y falso, porque es un y. Falso y falso es falso. Aquí tengo otro OR, ¿verdad? Falso o falso es falso, según las tablas de verdad. Y ahora tengo esta cerradura Kleene. ¿Cuál es la anulabilidad de la cerradura Kleene? ¿Alguien me lo puede decir? Es verdadero si su hijo es verdadero, ¿no? No. ¿Cuál es la anulabilidad de Kleene? De esta cerradura. Ahorita leo el chat. Es verdadero, dicen. Así es correcto, es verdadero. Así como dice Gabriel, así como dice Falcon, así como dice Sender, siempre va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces tengamos eso en cuenta. No importa cuál es el valor de mi hijo. En este caso el hijo es falso. No importa. Siempre va a ser la anulabilidad verdadera. ¿Verdad? Entonces ahí, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre va a ser verdadera. Ahora bien, ya puedo calcular la anulabilidad de esta concatenación. Y dice, falso y verdadero, que esto es el AND, ¿verdad? Falso y verdadero. ¿Cuánto da eso? ¿O cuál es el resultado de falso y verdadero? Ahí sería falso. Correcto, es falso. ¿Por qué? Porque recordemos, el y, para que sea verdadero la operación AND, los dos tienen que ser verdaderos. En este caso, tengo un falso, el hijo izquierdo. Entonces, esto es falso. Falso. Vamos con este, OR. Aquí tengo el OR. Tengo un falso y un verdadero. El OR dice falso o verdadero. Falso o verdadero. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Falso o verdadero? Para este OR. ¿Falso o verdadero? Según la tabla de verdad. La tabla de verdad del OR. Cuando tengo un falso y un verdadero, ¿cuál es el resultado? Falso. Correcto. No es falso. Ah, perdón, es verdadero. Es verdadero, es verdadero. Es verdadero, entonces acá, ¿por qué? Porque el OR me indica que con que yo tenga un verdadero, la proposición ya es verdadera. Eso es lo que indica la tabla de verdad del OR, ¿verdad? Tengamos mucho en cuenta eso. El OR tiene que ser con que uno sea verdadero, ya es verdadera la proposición. Entonces, pues esto es verdadero. ¿Por qué? Porque su hijo derecho es verdadero. Entonces ahí se cumple la ley del OR. Bueno, regresamos a este AND.
El AND dice falso y verdadero, ¿verdad? El AND sí necesita los dos verdaderos para que sea verdadero, en este caso es falso. Y bueno, el último AND o la última concatenación tengo falso, falso. Y eso es automáticamente falso. Bien, yo ya te calculé las anulabilidades. ¿Sí? Ahora bien, voy con el cálculo de primeros y últimas posiciones. Para ello, pues ahí sí ya necesito siempre necesito las leyes, ¿verdad? Las reglas que definimos. Y para ello, pues empezamos. Y ahí tenemos las reglas en nuestra presentación. Bien, la primera posición de una hoja etiquetada, pues es sí mismo, al igual que su última posición, que es sí mismo, de una hoja etiquetada. Entonces voy a empezar aquí a llenar dos. Tal vez voy a hacer un poco más grande esto, porque ahí está. 2, y aquí va 3, aquí va 4, de hojas etiquetadas, ¿verdad? Y así sucesivamente pues voy llenando yo las hojas, voy calculando. ¿Qué le corresponde al épsilon? ¿Qué etiqueta le corresponde? ¿Qué primero y qué última posición le corresponde a épsilon? No le corresponde a ninguna. ¿Por qué? Porque no está etiquetado. No le corresponde a ninguno. Y aquí pues el 12. Entonces, si se dan cuenta, el épsilon lo que me sirve es para poner ese verdadero nada más. Solo me sirve para poner la anulabilidad. Pero no tiene etiquetas, no tiene primeros y no tiene última posición. Entonces seguimos. Bien, una vez ya calculadas las hojas, hay que calcular los nodos. Vamos a ir calculando los nodos. Vamos con el nodo OR. El nodo OR, ¿qué es lo que me indica? ¿Cuál va a ser la primera posición del nodo OR? ¿Hay alguien que me responda? ¿Cuál es la primera posición y última posición también del nodo OR? ¿Cómo se calcula? Correcto, Gabriel, con la unión de las primeras posiciones o últimas posiciones, cualquiera sea el caso. Entonces, voy a empezar y digo, bueno, 1, 2. ¿Por qué 1, 2? Porque estoy uniendo este 1 con este 2. Perdón, no es 1, 2, perdón. Tengo que ir a la profundidad. Bueno, antes de calcular este OR, tengo que bajar a esta profundidad, no me había dado cuenta. Y esta profundidad es un AND, es una concatenación. Para este sí existe un cálculo un poco más fuerte, el cual indica que si elijo para la primera posición, si elijo izquierdo, si el hijo izquierdo es verdadero,
entonces tengo que unir primera posición de ese hijo con el hijo derecho. Caso contrario, únicamente copio ese hijo. Entonces hagamos esa validación. Antes de calcular el OR, porque tengo que saber. El hijo del OR es este. Es la concatenación. Entonces digo, hijo izquierdo, ¿es verdadero? No, la anulabilidad es falsa. Entonces, como es falsa, únicamente copio la primera posición de ese hijo izquierdo, que en este caso es 2. Entonces, 2. Pero su primera posición es 2. Voy con el siguiente. Y pregunto. Para la última posición, evalúo el hijo derecho. Y digo, hijo derecho es verdadero. Si en dado caso es verdadero, voy a unir última posición de su hijo izquierdo con última posición de su hijo derecho. En este caso, hijo derecho es falso. Por ende, únicamente subo la última posición del hijo derecho. En este caso es 3. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Bien, ahora sí. Si tienen alguna duda, por favor me pueden interrumpir en el chat o con su micrófono. Ahora sí, ya con calculado este nodo, ya puedo decir lo que decía Gabriel. La unión para el cálculo de primera posición del OR es unir primera posición de hijo izquierdo con primera posición de hijo derecho. En este caso es 1, 2. Y para última posición lo mismo. Unir última posición de hijo izquierdo con última posición de hijo derecho. En este caso es 1, 3. ¿Verdad? Y ya estamos. Seguimos. Aquí tengo otra concatenación. Entonces hay que calcular la primera posición y última posición de esta concatenación. Y recordemos, aquí ya tengo que evaluar yo las anulabilidades. Bien, pregunto, ¿cuál es la anulabilidad del hijo izquierdo de este árbol? Es falso. Su anulabilidad es falsa. Entonces, como es falsa, únicamente subo este nodo, esta primera posición. En este caso es 4. Siguiente. Si la anulabilidad del hijo derecho es falso, es verdadera, perdón, tengo que concatenar o unir la última posición de ambos. En este caso es falso, únicamente subo la última posición del hijo derecho. En este caso es 5. Ya calculé. Ahora sí, ya calculo la anulabilidad, la primera posición y última de este OR, que no es nada más que la unión de sus hijos. En este caso es 1, 2, concatenado con 4, no concatenado, unido. 1, 3, unión 5. ¿Verdad? Es la unión de 1, 2, las primeras posiciones, 4, y la unión de las últimas posiciones, 1, 3 y 5. ¿Verdad? Seguimos. Vamos con el más profundo. En este caso es este. Este es el más profundo. Y lo mismo, ¿verdad? Voy a evaluar. Como esta es una concatenación, voy a evaluar. Voy a evaluar hijo izquierdo. Primero, hijo izquierdo, ¿es verdadero? No, es falso. Entonces, únicamente subo su primera posición. Es 7. Para este es 7. Este nodo es 7. Voy con la última posición. Hijo derecho, ¿es falso? ¿Es verdadero, perdón? No, es falso. Entonces solo subo 8.
Este es un 6. Ahí está. Ahora calculo el OR. Tal como dijo Gabriel, el OR es la unión. ¿La unión de qué? De primera con primera posición u última con última posición, dependiendo del caso. Ahorita voy a calcular la primera posición, es decir, la unión de 6 con 7. Entonces primera posición es 6 y 7. Mientras que última posición es 6 y 8. ¿Por qué 6 y 8? Porque estoy uniendo las últimas posiciones de los hijos, 6 y 8. Sigo calculando, ahora calculo este subárbol que está del lado derecho, ¿verdad? Para que pues podamos saber cuál es la anulabilidad, cuáles son los primeros y siguientes del OR. Bien. En este caso tenemos que es un AND. Entonces digo, ¿cuál es la anulabilidad del hijo izquierdo? Es falso, es falsa. Entonces, únicamente tengo que subir la primera posición. 9. ¿Cuál es la anulabilidad del hijo derecho? Falso. Entonces tengo que subir la última posición, que es 10, para su padre. Entonces tengo 10. Bien. Otra vez vuelvo al OR. Hay un OR aquí. El OR únicamente dice concatenación. Perdón, unión. ¿Unión de qué? De primeras posiciones. 6 con 7. Unión 9. 6, 7 y 9. Y bueno, para la última posición es 6, 8. 6, 8, perdón. 6, 8. Unión 10. 6, 8 y 10. ¿Verdad? Y bueno, la, la cerradura de cleaning que tenemos acá es únicamente subir su primera posición de su único hijo, pasa a ser primera posición de él, y la última posición de su único hijo pasa a ser última posición. Bueno, en este caso tenemos 6, 7 y 9. Y acá tenemos 6, 8 y 10. Ahora sí, puedo calcular primera posición y última posición de este nodo, que es el nodo concatenación. Y pregunto, ¿hijo izquierdo es verdadero? No. Entonces únicamente subo, eh, únicamente voy a subir su primera posición, que es 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Voy con el lado derecho y digo, ¿cuál es la anulabilidad del hijo derecho? ¿Alguien me puede decir cuál es la anulabilidad de este hijo derecho? ¿Cuál es la anulabilidad del hijo derecho de esta concatenación? Verdadero. ¿Y qué tengo que hacer si es verdadero? Correcto. Tengo que unir. ¿A quiénes voy a unir? A las últimas posiciones. 1, 3, 5, unión 6, 8, 10. Entonces la última posición de este nodo es 1, 3, 5, 6, 8 y 10. Voy con con OR.
Bueno, el OR es únicamente la unión de sus hijos, pero en este caso, para este nodo como tal, tengo un epsilon y epsilon no tiene nada, entonces únicamente es 11. Y como última posición también es 11. ¿Por qué? Porque estoy uniendo 11 unión conjunto vacío, es 11. 11 unión conjunto vacío, que me da 11, ¿verdad? Entonces 11, 11. Para este nodo concatenación, pues pregunto, eh, ¿cuál es la habilidad de su hijo izquierdo? Es falso. Por ende, solo subo su primera posición. Es 1, 2 y 4. Para el siguiente caso, pues pregunto, ¿cuál es la anulabilidad de su hijo derecho? Es verdadero. Entonces, cuando es verdadero, tengo que unir. ¿Unir quiénes? Las últimas posiciones de sus hijos, que es 1, 3, 5, 6, 8, 10 y 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la anulabilidad de su hijo derecho es verdadero. Y cuando es verdadero, quiero decir de qué voy a unir eh, últimas posiciones. Bien, entonces ya caigo en el último y digo, bueno, 1, 2 y 4. ¿Por qué? Porque el hijo izquierdo, perdón, es falso y lo único que hago que cuando es falso, subo. ¿Cuál es la habilidad del hijo derecho? Es falso, entonces únicamente voy a subir este 12 para acá y tengo 12. Y con eso yo ya he calculado primeras y últimas posiciones. Y ya está listo mi árbol para ser operado. Ajustar. Bueno, entonces ya está listo mi árbol para ser operado. Entonces ya tengo este árbol. ¿Qué sigue después de esto? Cálculo de siguientes. ¿Sí? Después de esto tengo que calcular yo los siguientes. Eh, vamos a empezar a calcular los siguientes. Para el cálculo de siguientes, pues me voy a apoyar de una tabla en el cual pues voy a tener eh, el nodo siguiente. ¿Qué nodos? Pues los nodos que están etiquetados, ¿verdad? Para este arbolito que tengo acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quedó muy grande el árbol. 12. Sí, 12 nodos. Eh, y todos esos nodos van a tener una siguiente posición. Bueno, pueden o no pueden, ¿verdad? Hay veces que no van a tener siguiente posición. Empezamos. Bueno, y ahorita quiero hacer la pregunta. Antes de seguir, ¿sí entendieron toda la construcción del árbol? Dudas hasta acá. Necesito que quede claro este tema. Y si alguien tiene duda, pues me puede decir y la atendemos, ¿verdad? Antes de seguir. Dudas hasta acá de todo esto que hicimos. Cálculo anulabilidades, etiquetas, primera posición, última posición. Dudas hasta acá. Gracias, Ender. Gracias, Forking.
Bueno, si alguien tiene dudas, por favor me puede decir, ¿verdad? Que hoy va a ser la última clase del método del árbol. Bueno, entonces, calle ahora, no hable ahora, calle para siempre, dicen por ahí. Entonces me tienen que decir si de verdad tienen alguna duda, porque pues este tema ya no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver el día jueves va a ser la optimización de autómatas, o como el nombre real es minimización de estados, para dar cierre al tema de análisis léxico. Bien, bien, entonces seguimos con el cálculo de siguientes. Recordemos, el cálculo de siguientes no es una propiedad del árbol, sino es una función. Una función que se llama siguiente posición. No es una propiedad como tal, como lo vimos aquí con la enumeración, con la etiqueta, con la anulabilidad, perdón, primera y última posición. Sí, no es así, sino que es una función del método del árbol. Bien, ¿sobre qué nodos se calcula las siguientes posiciones? ¿Alguien ahí me puede decir sobre qué nodos calculo siguientes posiciones? Es correcto, Sander, Gabriel, Luis, es sobre concatenación y Salvador de clínico, el AND y el asterisco. Pero únicamente, si alguien llega a calcular una siguiente posición sobre OR, ahí ya está malo el método. ¿Sí? Permítame un momento. Perdón, ¿me escuchan ahora? Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Eh, si alguien calcula una siguiente posición en un nodo OR, ahí ya está mal el método. ¿Sí? Solamente es en Clini y la concatenación o el AND. ¿Sí? Tengamos mucho en cuenta eso al momento de hacer nuestro examen, el segundo examen parcial, porque el segundo examen parcial contiene Thompson, subconjuntos, árbol, optimización de estados y posiblemente gramáticas o LL1, que ya es el primer método del análisis sintáctico. El segundo examen parcial es un poco más fuerte. Entonces, no hay como que chance para equivocaciones, y una de las comunes errores que se cometen es calcular siguientes posiciones con el OR, y no únicamente es con CLINI y con el AND. Dicho eso, seguimos, empezamos. Empezamos acá. Aquí tengo un AND, entonces para sí hay que calcular siguiente posición. ¿Qué dice la siguiente posición? Para la concatenación, para los que tengan ahí la presentación del día jueves, que era donde vimos las leyes, dice que si la I está en la última posición de C1, es decir, en este caso es 2. Voy a subrayar acá 2. Déjenme ver. Aquí está. Voy aquí a resaltar 2, en el cual indica si I está en la última posición de C1, que C1 es el hijo izquierdo, y 2 está en la última posición, ¿correcto? Todas las primeras posiciones de C1 pasan al siguiente de I. Es decir, 3, que es la primera posición de C2,
pasa ¿a dónde? Pasa al siguiente de i. ¿Y quién es i? Es 2. Entonces, estoy diciendo que acá voy a colocar 3. ¿Verdad? Si quieren verlo así, estoy pasando acá. Sí, con este movimiento que estoy haciendo aquí en el árbol. De derecha a izquierda. Entonces, tengo que el nodo 2, ahorita, ojo, y en este caso 2, tiene como siguiente posición ahora 3. Seguimos. Eso fue para este nodo. Seguimos y vamos a ver si hay otro. Aquí hay otro AND, ¿verdad? Entonces vamos a calcular. ¿Quién es el último? ¿Quién es la última posición de C1? ¿Alguien me dice quién es la última posición de C1 de este subárbol? ¿Quién es la última posición de C1? 4, correcto. ¿Quién es C1? El hijo izquierdo. ¿Quién es la última posición? 4. Entonces, aquí estamos. ¿Qué dice la ley? Que la primera posición del hijo C2, en este caso es 5, pasa ahí. ¿Quién es I? Es 4. Entonces le toca 5. Y ya doy por concluido. Sigo evaluando. Recuerden, estoy buscando AND o cerradura de clean. Aquí hay otro AND. Y dice que la primera posición de su hijo C1 es 7. Es este que estoy resaltando, 7. Entonces a 7 le corresponde todo aquel que está en la primera posición de C2. ¿Quién es C2? Es este nodo o esta hoja. ¿Y quién es la primera posición de C2? Es 8. Entonces le corresponde 8. Y lo despinto porque ya lo visité por el momento. Voy con este último que está por acá. Este nodo AND. Vuelvo a decir, ¿verdad? C1 es este. ¿Quién es la primera posición de la última, perdón, última posición de C1 es 9. Voy a subrayar el 9, porque voy a trabajar con 9. ¿Y qué le asigno? La primera posición de C2. ¿Quién es C2? Es este. ¿Y quién es su primera posición? Es 10. Entonces le pongo 10. Voy siguiendo. Y aquí tengo una cerradura de Clini. Para la cerradura de Clini dice lo siguiente. Si I está es una posición de la última posición de N, como así, con cerradura de Clini, voy a evaluar la última posición. Para esta cerradura es 6, 8 y 10. 6, 8 y 10. ¿Por qué? Porque estoy evaluando última posición de la cerradura de Clini. Última posición de la cerradura de Clini. ¿Y qué dice? Que todo aquel que se encuentre en la primera posición pasa al siguiente. ¿Quién es la primera posición? Es este. Entonces, es como este movimiento que voy a hacer ahorita. Todo esto pasa a la última posición, así. No pasa a la última posición, sino que pasa a los siguientes de estos elementos. Entonces, puedo decir de que es 6, 7 y 9. 6, 7 y 9.
6, 7 y 9. Tienes para los elementos que están en última posición de la cerradura. ¿Sí? Entonces, estamos. Seguimos evaluando. Aquí encuentro otro AND aquí. Voy a bajar un poco la... Aquí está. Aquí encuentro otro AND. ¿Sí? Entonces digo, todo lo que está en la última posición de su hijo izquierdo, que es 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, que es la última posición de su hijo C1, es decir, la última posición de su hijo izquierdo. 1, 3 y 5. ¿Qué le corresponde? Le corresponde la primera posición de su hijo C2 o la primera posición de su hijo derecho. 6, 7 y 9. Vengo y los asigno. Se lo asigno, ¿verdad? Es 6, 7 y 9. 6, 7 y 9. Y nuevamente acá, 6, 7 y 9. Bueno, ya doy por concluido esto. Y sigo. Aquí hay otro AND, ¿verdad? Aquí hay otro. En cuenta, este está un poco más grande. Es 1. Recordemos, es primera posición de su hijo C1. ¿Quién es C1? Su hijo izquierdo. Perdón, última. Última posición de su hijo C1. Última posición de su hijo derecho. Izquierdo. Que es 1, 3, 5, 6, 8 y 10. 1, 3, 5, 5, 6, 8, 10 y 8 y 10. Listo. 8 y 10. ¿Sí? Le asigno el que está en la primera posición de su hijo, C2, primera posición de su hijo derecho. Solo es 11. Entonces le agrego 11. 11, 11, 11, 11, 11 y 11. ¿Sí? Tranquilo. Y pues transparente. Vamos con el último AND, que está hasta arriba, que está aquí. Bien. Última posición de su hijo C1, última posición de su hijo izquierdo. Perdón, 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 11, 10 y 11. 1, 3, 3, 5, 6, 8, 10, 11. Y se le asigna lo que está en la primera posición de su hijo C2 o su hijo derecho. Entonces todo es 12 pasa a los siguientes de estos elementos. Entonces le agrego 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12 y aquí pues únicamente sería 12. Y doy por concluido los cálculos de siguientes. Y con eso damos por concluido los cálculos de siguientes posiciones. Y bueno, y aquí no tengo nada.
¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo logran ver? ¿Alguien me puede decir ahí cómo lo ven? Si lo entendió o se perdió en algún punto. Abro ahí el chat y el micrófono. Bien. Recapitulando, únicamente es en concatenaciones y cerradura de clínica que voy a hacer este cálculo, ¿verdad? Mucho ojo. Bien, como paso número 7, voy a hacer el cálculo de transiciones. Ya va terminando el método, ¿verdad? Ya no nos desesperemos. Ya va terminando. Entonces hay que hacer el cálculo de transiciones. Para el cálculo de transiciones me voy a apoyar de la misma tabla, únicamente que aquí voy a colocar la expresión regular como tal. Esta tabla y voy a agregar, aquí voy a agregar la expresión regular. Es A, B, C, C, D, A, B, C, C, D, H. Y, ¿verdad? Y si yo hubiera etiquetado el epsilon, aquí tendría que colocar epsilon. Y aquí, recuérdense, ahorita voy a hacer el cálculo de transiciones. Y si yo lo hubiera etiquetado, tendría que tener una transición con epsilon, ¿verdad? Y eso no es una FD, porque recordemos que la FD no tiene transiciones con epsilon. Bien, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Bien, vamos a ver, insertar la ecuación. Uy. Bien, ahora, alguien me puede decir quién es el estado S0? ¿Quién es S0? ¿A quién yo bautizo como S0? ¿Alguien me puede decir? Sería la siguiente posición del nodo 1. Es la primera posición del nodo 1. Ah, pues. Primera posición de un nodo 1. Nos regresamos al árbol. Perdón, nodo 1 no. El nodo raíz, perdón. Gracias, Jonathan, ahí. Es la primera posición del nodo raíz. Este es mi nodo raíz. Y su primera posición es 1, 2 y 4. ¿Verdad? Entonces, ese elemento, esos elementos, los bautizo, los denomino como S0, mi estado número 0. Ya partiendo de este estado, ya puedo realizar las transiciones. Y bueno, pues digo, transiciones de S0 o S sub 0, ¿con quién? Pues miremos quién es S sub 0. S sub 0 es 1, 2, es 1, es 2, estoy viendo los nodos, y 4. 1, 2 y 4. Aquí está, aquí estoy. 1, 2 y 4 estoy viendo nodos, 1, 2 y 4. ¿Y qué? Si quieren voy a poner aquí símbolo. ¿Con qué símbolos estoy asociados? Con A,
con B y con C. Es decir, que solo me puedo mover con A, con B y con C. Entonces puedo decir que S0 con A. ¿Quién va a ser S0 con A? Va a ser la siguiente posición del nodo 1. ¿Sí? Siguiente posición del nodo 1. ¿Y quién es la siguiente posición del nodo 1? Es este que está acá. Estoy evaluando este, voy a cambiarle color porque lo estoy evaluando. Estoy evaluando el que está en verde. ¿Quién es la siguiente posición de A? Es la siguiente posición de 1, perdón. Es 6, 7, 9, 11 y 12. 6, 7, 9, 11 y 12. Y eso lo voy a denominar como S1. Bien, ya terminé de calcular la transición con A. Le voy a quitar el color. Seguimos. La siguiente transición es con B, ¿verdad? Lo voy a colocar en verde porque es el que vamos a trabajar. Bueno, entonces digo, siguiente transición que es S0 con B. No sé qué se me va a dar. No sé quién es este. No sé qué siguiente es. Con B. Siguiente transición con B. ¿Es el siguiente de quién? De 2. ¿Por qué? Porque es el nodo 2. El siguiente de 2. ¿Quién es el siguiente de 2? Es 3. Ese es un S2. Última transición. Ya calculé esta. Pues lo que lo voy a... Y la última transición va a ser con C. Con el nodo, con el símbolo C. ¿Verdad? C. Que es el siguiente de 4. Porque es el nodo 4. Y eso es 5. El siguiente de 4 es 5. Y es un S3. Y ya de ahí por concluido el cálculo de transiciones con S0. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí están entendiendo? Antes de que siga las siguientes transiciones, porque ya tengo tres conjuntos ahí en cola. ¿Sí lo están entendiendo? Ingeniero, disculpe, Sí, dime. Sí, ¿se me solo, Kevin? solo tengo duda, no muy entendí lo del estado sub-cero, porque Ok, es uno 2 y 4. ok. Ese sub-cero es la primera posición del nodo raíz. ¿Quién es el nodo raíz del árbol? Es este, es el que está hasta arriba. ¿Y quién es su primera posición? ¿Me puedes responder quién es su primera posición del nodo raíz de este nodo? 1, 2 y 4. Correcto, 1, 2 y 4. Y entonces este 1, 2 y 4 pasa a ser ese sub-cero por ley. ¿Verdad? Aquí no hay que hacer ningún cálculo, solo hay que ir a jalar la primera posición del nodo raíz, de tu último nodo, del último nodo que generaste del árbol. ¿Verdad? De ahí nace 1, 2 y 4. Ah, ya, No sé ahora si sí ya entendí. queda Gracias. bueno. Entonces, seguimos. Bueno, si tienen dudas, por favor, interrúmpame, escriban, que esta va a ser la última clase del método del árbol. Bien, ya hicimos las transiciones con ese cero, ¿verdad? 1, 2 y 4, si se dan cuenta, 1, 2 y 4. Correcto. Empezamos con transiciones de S1. Para hacer las transiciones de S1 voy a hacer primero que nada, pues voy a subrayar, me gusta subrayar, voy a subrayar quién es S1. Es 6, 7, 9, 11 y 12. Mucho ojo, señores, mucho ojo. Ya aquí está 12. 12 es el estado de aceptación. Entonces le voy a colocar acá
un asterisco nada más hay que me indique que es aceptación, que no se me olvide. 12 ya es de aceptación. Recordemos, el que tenga el conjunto, que tenga a la etiqueta que le pertenezca al símbolo de dólar, ya es aceptación, dólar. El numeral ya es aceptación. En este caso ya está 12, es automáticamente S1, ya es de aceptación. Bien, entonces, pues miro, ¿con quiénes me puedo mover con S1? Puedo mover con A, con B, con C y con H. Obviamente con dólar, pues no lo calculo. Bien. S1 con A. Estoy evaluando esta cuestión. Es el siguiente de 6. ¿Sí? Siguiente de 6. ¿Ya calculé el siguiente de 6? No lo he calculado. Entonces, ¿quién es el siguiente de 6? 6, 7, 9, 11, 12. Pero mucho ojo, el hecho que no lo haya calculado no significa que este conjunto no sea igual a este. Es igual. Tengo que comparar conjuntos. Entonces, eso es S1. Siguiente. Ya calculé este. Siguiente de transición de S1 con B. ¿Por qué B? Porque está aquí. ¿Verdad? Con B. Este es el símbolo B. Entonces tengo una transición con B. Este es el siguiente de quién? De 7. ¿Quién es el siguiente de 7? 8. Siguiente de 7 es 8. Y eso es un S4. Doy por concluido este. Ahora voy a evaluar este. Entonces tengo una transición de S1 con quién? Con C. Vamos en la columna símbolo. Ese es el siguiente de 9. Es la columna nodo. A la larga es, ¿cuál es el siguiente de 9? 10, que es en la columna sigpos o siguiente posición. ¿Verdad? Y esto es un S5. Voy llegando a S5. Lo que quito esto. Y vamos con transición de S1 con quién? Con H. Es este, lo voy a subrayar. Con H. Bien. Entonces digo que siguiente posición de 11. Una transición de S1 con C es la siguiente posición de 11. ¿Y quién es la siguiente posición de 11? 12. Ese es un S6. Y pues ya terminé mi cálculo de S1. ¿Alguien me puede decir, alguien puede deducir por qué no calculo la transición con numeral? ¿Alguien ya lo vio? ¿Por qué no calculo la transición con numeral? ¿Por qué no digo transición de S1 con numeral si el símbolo está ahí? ¿Alguien ahí me puede decir? No. Es estado de aceptación, yo lo sé, pero ¿por qué no? No calculo. ¿Por qué no lo calculo? Porque no tiene siguiente posición, correcto. Hagamos esto. S1 con numeral sería el siguiente de 12. Eso es igual a pues, conjunto vacío. O sea, no llego a ningún lado. O sea, esto no puedo decir conjunto vacío es un S7. No, porque el conjunto vacío no me dice nada. Pues, se omite. Pero es por eso, es por esa razón, ¿verdad? Y pues ya doy por concluido este.
Ya terminé con S1, ahora voy con S2. S2 es este. Bien. S2. Veamos quién es S2. S2 es 3. Es esta. Es este. Bueno, entonces digo yo, S2 ¿con quién? Con C. Este es con H. Este es con H. ¿Verdad? Es H. Ahí estamos. Es H. S2 con C. Únicamente pues me puedo mover con C. Automáticamente lo vuelvo a cambiar. Es el siguiente de 3. Siguiente de 3 no lo he calculado. ¿Y quién es el siguiente de 3? Bueno, pues aquí tengo que es 6, 7, 9, 11 y 12. Eso ya lo calculé. Y es S1. S1. Entonces ya doy por concluido la visita a 2. Siguiente. Transición. Ahora ya de S2 voy con S3. ¿Quién es S3? 5. 5. ¿Con quién me puedo mover con S3? ¿Quién me puede decir con qué símbolo me muevo con S3? S3 es el que está subrayado. ¿Con qué símbolo me muevo? ¿Con qué símbolo tengo transiciones? Con D, correcto. S3 con D. Y eso es igual a siguiente posición de quién? El 5. Y eso es igual a 5 no he calculado, no lo he calculado. 6, 7, lo tengo que calcular. 9, 11 y 12. Ahora comparo conjuntos. Digo, ese ya lo calculé. Este conjunto es equivalente a S1. Es igual a S1. Entonces yo ya terminé de evaluar este. Ese fue S3. Voy con S4. S4 es 8. Voy a colocar de una vez con verde porque lo estoy trabajando. S4 es 8. Entonces digo que S4 con C, con el símbolo C. Es el único que pues con el que tiene movimiento. Digo lo siguiente. S4 con C es igual a el siguiente de 8. El siguiente 8 ya lo calculé. No lo he calculado. ¿Quién es el siguiente de 8? Es 6, 7, 9, 11 y 12. Ese es igual a S1. Voy con el siguiente. S5. Bueno, miremos S5. Transición de S5 es 10. S5. Con D. El único que me puedo mover es el siguiente de ¿quién? De 10. Y el siguiente de 10 es 6, 7, 9, 11 y 12. Eso es igual a S1. Entonces doy por concluido S5. Vamos a evaluar S6. ¿Quién es S6? Es este. ¿S6 tiene transiciones? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede decir ahí si S6 tiene transiciones? ¿Qué dicen? ¿S6 tiene transiciones? ¿Es necesario calcular sus transiciones de S6? No, no es necesario, ¿verdad? Y pues al momento, si se dan cuenta, aquí se me pasó también, pero S6 contiene 12. Vale, la redundancia es único
Es su único elemento. Entonces también es de aceptación. Entonces, si se dan cuenta, ya no tengo un S7, ya no tengo más conjuntos que visitar. Entonces el, doy por concluido el método. Ahora ya puedo venir y construir mi tabla de... Voy a construir acá mi tabla de transiciones. Estados, símbolos. ¿Qué símbolos tengo? A, B, C, D, H. Creo que solo esos tengo. Bueno, estados, voy a poner con S, A, B, C, D, H, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bien, entonces empiezo a evaluar. Y digo, bueno, ese 0 con A, me voy a 1. Me voy a S1. Me voy a 1. Con B, me voy a S2. S2. Con C, me voy a S3. Entonces voy a evaluar S1. Con A, me voy a S1. Con B, me voy a S4. Con C, me voy a S5. Y con H, me voy a S6. S1 es de aceptación, entonces lo voy a subrayar. Solo para dejarlo indicado. Voy con S2. S2 con C, me voy a S1. S1. Voy con S3. S3 con D, me voy a S1. Voy con S4. S4 con C, me voy a S1. Voy con S5. S5 con D, me voy a S1. Y S6 no tengo transiciones y es de aceptación. Entonces, no lo puedo dejar en blanco. Simplemente digo que no tengo transiciones. Ahí estamos. Y pues ya tengo concluido mi tabla de transiciones. Ahora puedo venir y dibujar mi grafo. Recordemos que la línea viene de ningún punto. Y tengo un S0. De S0 me voy a S1. ¿Con quién? Con A. De S0 me voy a S2. ¿Con quién? Con B. Con B. De S1 me voy a S3. ¿Con quién? Con C. Con C. De S1 con A me voy a S1. S1 es de aceptación. Lo voy a colocar acá con el doble anillo. De S1 me voy a con A. ¿Verdad? De S1 con B me voy a S4. ¿Verdad? S4 con B. Y con C me voy a S5. S5. C.
Y vamos a ver con H. Me voy a S6. S6 es de aceptación. Es H. S2 con C me voy a S1. Con C. S3 con D. Me voy a S1. Algo así. ¿Con quién? Con D. S4 con C me voy a 1. Es con C. Más o menos salió esta cosa. Y S5 con D. Este es un D. Menos apretado queda esto. Algo así. Ahora ustedes ya lo podrán hacer mejor. Más despacio. Y ese es nuestro grafo. Pues vamos a probarlo una última vez. ¿Cuál era la expresión regular? Ya ni sé cuál era. ¿Cuál es la cadena mínima? Es la cadena mínima, ¿verdad? Porque se viene por acá. Y esto no puede venir 0 veces y esto me puede ir por epsilon. Esa es la cadena mínima. Veamos. S0 con A. Voy a S1. Y lo acepta. S1 es de aceptación. Veamos otra cadena. BC con H. ¿Verdad? Eso quiere decir que vino una vez acá BC y luego vino H. Esto vino 0 veces y me voy por H. BCH. Veamos. Con B me voy acá. B con C me voy para acá. Y con H me voy a S6, que es de aceptación. Entonces, está aceptado. B, C, H. Correcto. Veamos, otra cadena. CD, A, BC, H. Eso quiere decir que vino la primera vez CD, luego vino la segunda vez A, que es la cerradura de Kleene, que es esta. Luego vino BC, la segunda cerradura de Kleene. Recordemos que la cerradura de Kleene es de 0 a infinito. Aquí vino 2 veces. Y luego sale por H. Solo voy a ver CD, AB, CH. Ahí estamos. Entonces, bien, tengo que es CD, A, BC, H. C, D. De 0 me voy a 3, de 3 me voy a 1. Viene una A, me quedo en 1. Viene B, me voy a 4. Viene C, regreso a 1. Y viene H, de 1 me voy a 6 con H. Correcto, es aceptado. Vamos a hacer una última prueba, que sería A, H, A. ¿Verdad? Esta no debería ser aceptada. ¿Por qué? Porque entra en el primero, en la primera A, luego entro en la cerradura de Kleene y la cerradura me devuelve una A, luego entro por H y por último tengo una A. Pues no debería ser aceptado, pero miremos qué dice el autómata. Ni me acuerdo cuál era. Era H. A, voy a 1, con A me quedo en 1, o viene H y S6 ya no tiene ninguna transición. Entonces,
no es aceptada y el autómata dirá que no es esta cadena para este autómata no es aceptada y es un error léxico, ¿verdad? Un error que viene, un error del léxico y se reporta. Bien, entonces puedo concluir que mi autómata está bien hecho por medio del método del árbol. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí lo logran ver? Recordemos que este va a ser la última clase de método del árbol. Entonces no sé si tienen dudas, preguntas. Y bueno, si no tienen dudas, pues damos por concluido la clase del día de hoy. Y con esto también el método del árbol. Aquí vamos a ver la última clase de análisis léxico. Va a ser la minimización de estados. Es un tema bastante sencillo. Lo vamos a ver el día jueves. Y si pues terminamos temprano, pues vamos a empezar a ver la introducción al análisis sintáctico, ¿verdad? Que ahí sí necesitamos un par de clases bastante fuertes con análisis sintáctico, porque se vienen los métodos más fuertes, que son los de LR, que es ya al final del curso. Si ustedes llegan al método de LR1, consideren ustedes que han llegado a la cúspide del curso, que es el LR1, el método más complicado, más trabajoso, más fuerte del curso, ¿verdad? Entonces, la meta es llegar a LR1. No es la final del curso, todavía no. LR1 todavía, cuando llegamos a LR1 todavía falta un tema más, pero un poco ya es más sencillo. Pero si llegamos a LR1, den por concluido ustedes de que han culminado bien el curso de compiladores 1. Pero por el momento pues vamos todavía por léxico. Entonces si no hay más dudas, damos por concluido el día de hoy. Y pues voy a subir las clases como siempre y para que lo repasen. Si tienen dudas me pueden escribir. Y pues la dejamos hasta acá el día de hoy. Y nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día.